Buenas noches y bienvenidas al último programa de Rojo y Negro de la temporada. Para despedirnos hemos decidido hablar de la despoblación en el mundo rural. Parece que ahora a los políticos en campaña les preocupa eso que se viene denominando como la España vacía, cuando no es sino gran parte del territorio español que ha sido vaciado de personas, de servicios públicos necesarios como escuelas, transportes, ferroviarios, centros de salud, provocando un envejecimiento de la población del campo. Para ello, hoy hemos traído a Isabel Álvarez, de la Red de Urgencia Internacional de Agricultura Sostenida por la Comunidad. Buenas noches. Buenas noches. A Gabriela Vázquez, de Ecologistas en Acción. Buenas noches. Y a Juan Ramón Ferrandis, coordinador de la Plataforma de Defensa del Ferrocarril de la CGT. Buenas noches. Buenas noches. Hoy, por desgracia, íbamos a tener a Emiliano Tapia, pero por razones que no ha podido venir, pues hoy no lo tenemos aquí. Recordad que podéis participar con el hashtag RNTVRural y que a lo largo del programa irán apareciendo en la parte inferior de la pantalla las víctimas del terrorismo patronal. Dicho esto, empezamos. Durante la década de los 60, más de 4,5 millones de personas, normalmente personas trabajadoras o empleadas en la agricultura, cambiaron de residencia en España, migraron del campo a la ciudad, pasando a ocupar la oferta de puestos de trabajo en los sectores económicos en desarrollo. La población ocupada en actividades del sector agrario pasó del 42% a estar por debajo del 24%. Entre 1960 y 1975, 3 millones de personas emigraron al extranjero, Suiza, Bélgica, Alemania y Francia principalmente. El número de turistas extranjeros se multiplicó por 8 entre 1959 y 1973, pasando de poco más de 4 millones a casi 35, proporcionando al régimen y a la economía capitalista otra fuente de ingreso, las divisas, con crecimientos exponenciales en esos años. El crecimiento industrial, siguiendo la tendencia marcada desde comienzos del siglo XX, se concentró en el triángulo Barcelona, Vizcaya y Madrid, con importantes consecuencias para la distribución regional de la población. Esas áreas industriales y las ciudades del Levante recibieron cientos de miles de migrantes, mientras que amplias zonas de otras regiones, especialmente de Andalucía, de las dos Castillas y Extremadura, se despoblaron. La población española aumentó 10 millones en las 4 décadas de la dictadura, pasando de 26 en 1940 a 36 en 1975, debido sobre todo al descenso brusco de la tasa de mortalidad. En la actualidad, la desaparición de pueblos se ha agravado durante la última década, hasta el punto que desde numerosos sectores sociales y organismos públicos han levantado la voz de alarma pidiendo medidas de choque urgentes para dar el vuelco a la situación. Aunque muchas son las causas que explican la despoblación, que cada vez se agudiza más en las zonas rurales, alto envejecimiento, baja natalidad, reducción de los servicios públicos o falta de infraestructuras digitales, la escasa rentabilidad de las explotaciones agrarias es sin duda una de las principales. Una falta de rentabilidad directamente relacionada con la estructura agrícola de nuestro país, en la que los cultivos de regadío apenas ocupan 3,8 millones de hectáreas de los casi 17 millones de superficie cultivable de nuestro país. En 2017, 14 provincias españolas se asemejaban a un verdadero desierto demográfico, ya que más del 80% de sus municipios tenían menos de 1.000 habitantes. Pongamos el ejemplo de Soria, donde un 94% de sus municipios está en riesgo extremo de extinción. De los 183 municipios que tiene Soria, solo 11 tenían más de 1.000 habitantes, 164 menos de 500 y de estos, la inmensa mayoría no pasaba de 100 empadronados. Este movimiento de población de los pueblos a las ciudades lleva provocando que amplias regiones de la península queden despobladas con regiones con densidades de población que compiten en los rankings europeos con Laponia. La densidad de España en su conjunto se situó en 2016 en 92 personas por kilómetro cuadrado, por debajo de la media de la Unión Europea de 177 personas y de países como Alemania, con 233 personas. La situación es especialmente llamativa en las comunidades más afectadas por la despoblación, como Castilla y León, en donde ese índice europeo cae hasta 26 personas por kilómetro cuadrado. Solo teniendo en cuenta el periodo entre 2017 y 2018, hasta 26 provincias perdieron población en ese año, siendo las que más habían perdido en porcentaje Zamora, Ávila, León y Cáceres, mientras que las provincias que más han ganado población en 2017 y 2018 son Baleares, Madrid y Santa Cruz de Tenerife. La otra cara de la moneda es la inmigración de ciudadanos de otros países, que han visto en la despoblación de zonas rurales la oportunidad para labrarse una vida en España, o de extranjeros que se asientan en este tipo de pueblos buscando la tranquilidad. Esta llegada de migrantes ha cambiado la vida en muchos pueblos españoles, hasta el punto de que en algunos municipios en 2018 ya había registrados más extranjeros que españoles. Entre los 4.955 municipios españoles de menos de 1.000 habitantes, no llegan a sumar 1,5 millones de vecinos.
donde además más del 40% de la población supera los 65 años. La España vacía ha ido aumentando poco a poco desde los años 60. ¿Cuál creéis que pueden ser las causas que han impulsado el vaciado de las zonas rurales del país? Bueno, yo diría que este es un proceso que no empezó solamente en los 60, sino que ya viene de antes, ¿no? Ya durante el siglo XIX hubo varios procesos impulsados políticamente por los que recursos que eran de acceso común pasaron a privatizarse, entonces mucha gente que estaba viviendo de esos recursos de repente su único medio de posible supervivencia era irse a una ciudad, que es algo que es un proceso que ahora mismo está dándose en muchos países, ¿no? Entonces inicialmente era algo económico, luego cuando en el siglo XX fue aumentando la industrialización y con el saneamiento y otra serie de cosas, vivir en las ciudades realmente ofrecía una calidad de vida mejor, pues evidentemente mucha gente se fue hacia allá. Pero luego además es que durante el siglo XX, a mi entender, se ha estado dando paralelamente un proceso cultural por el cual todo lo que era rural era atrasado y poco inteligente y nadie quería para sus hijos el quedarse viviendo en un pueblo. Y además esto ha coincidido con una época de mayor abundancia de recursos naturales que desemboca, que supone un mayor crecimiento económico y que entonces ha hecho que determinadas industrias o determinadas producciones se hayan deslocalizado, que nuestra sociedad se haya ido terciarizando y que la gente que inicialmente se había ido a las capitales de provincia ahora se concentre cada vez más en las grandes ciudades. Entonces se produce este círculo vicioso por el que en las zonas rurales no hay gente, entonces no hay servicios, no hay infraestructuras, entonces la gente no quiere vivir allí, entonces cada vez esto se va retroalimentando. ¿Isabel? No, sí, un poco yo, siguiendo en el hilo que comentaba Gaby, yo creo que iba a apuntar un poco al tema cultural, o sea, yo creo que ha sido muy clave el desprecio porque el visibilizar y el poner en el centro ese modelo de desarrollo que traían las ciudades y la industrialización fue paralelamente asociado a un desprecio y a una invisibilización de todo lo bueno también que tenía el medio rural, y también todo eso, esa industrialización vino también al campo a generar un modo de producción agrícola que lo que hacía era poner el alimento como una mercancía más, y se aplicó el fordismo a la producción de alimentos, es decir, mucho y cuanto más barato mejor, y lo que no hacía falta era gente, lo que hacía falta eran grandes máquinas y mucho producto y muy barato, con lo cual también incluso gente que podía querer quedarse, si no accedía a mucha extensión de tierra o no accedía a un mercado digno, tampoco se podía quedar. Eso también ha sido un factor importante. Ferrandis, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué causas han impulsado? ¿Más tirando por el sentido de medios de transporte? Bueno, bajo mi punto de vista hay varios factores importantes. Yo creo que el motivo cultural, el que ha sucedido en los últimos años y la perspectiva que se ha dado hacia las zonas rurales, creo que ha influido en que haya una emigración, sobre todo de las personas jóvenes, una emigración juvenil que ha dejado despoblados de personas jóvenes que pudieran revitalizar las zonas rurales. Ello además ha conllevado a una masculinización de las zonas rurales, que además esa despoblación ha permitido avanzar en algunos casos la desertización de las zonas que estaban cultivadas y que mantenían los espacios en condiciones, y todo ello ha generado además una falta de sensibilidad dentro de la administración para favorecer la vida en estas zonas rurales. Además yo creo, y respecto a lo que me toca, que la falta de infraestructuras, la falta de inversiones en la comunicación, sobre todo ferroviaria en este caso, dejó un grave hándicap a las personas que vivían o que viven en el mundo rural. En los últimos años, o en 1985 para ser exactos, se cerraron 2.200 kilómetros de líneas ferroviarias que comunicaban y que vertebraban el territorio rural. Esto ha llevado a que la despoblación se agravara. En comunidades como Cantabria, como Castilla y León o La Rioja, se ha perdido prácticamente el 10% de la población en los últimos 9-10 años. Creemos que es una cifra alarmante y que ya se está mirando casi más que de parar esta sangría de población, prácticamente de repoblar estos parajes.
Gabriela, ¿cómo relanzáis vosotros la despoblación con la invasión de la agroindustria, con la instalación de macrogranjas y multinacionales agroalimentarias? Pues bueno, se está dando este fenómeno en los últimos años de que en zonas que corresponden con esto que se ha venido llamando la España vacía, aunque en realidad no está vacía, pues se han estado instalando cada vez más proyectos que son dañinos tanto para el territorio como para la gente que vive allí, ¿no? Un ejemplo son las macrogranjas, también podríamos hablar de proyectos mineros, etcétera, y la cosa es que, claro, se supone que en sitios en los que va a haber menos gente va a haber menos resistencia. Por ejemplo, los proyectos de macrogranjas pues, suponen un impacto grande para todo el mundo en cuanto a que suponen un impacto ambiental, emisiones que contribuyen al cambio climático, etcétera, pero también suponen unos efectos muy palpables e inmediatos para la gente que vive allí. Ahora mismo hay pueblos en los que no se puede beber el agua del grifo por la contaminación que viene de la presencia de estas macrogranjas, ¿no? O sea que, además de los olores y otro tipo de impactos, o sea que las consecuencias se ven muy rápido. Y para la sorpresa de alguna gente lo que ha ocurrido es que mucha gente de estos pueblos de la llamada España vacía han cogido, se han articulado, se han organizado y están presentando una resistencia bastante efectiva y en muchos casos están consiguiendo retrasar o frenar muchos de estos proyectos. Tengo entendido que aquí en España se quiere hacer la macrogranja más grande de Europa. Sí. ¿Qué efectos tendría eso? Pues como decíamos antes, solo el hecho de seguir profundizando en determinadas dinámicas dentro del sistema alimentario ya supone unos impactos, porque todo eso viene engranado pues, dentro de grandes sistemas de producción, como decía antes Isabel, dentro de este modelo, de este paradigma de que se conciban los alimentos como mercancías, etc. Pero además, concretamente, para la gente que vive en las zonas donde se instalan estos proyectos, pues suponen problemas para el resto de sectores económicos, por ejemplo el turismo rural o también la propia ganadería extensiva, porque en sitios que están contaminados por purines no puedes llevar al ganado a pastar, por ejemplo. Suponen problemas por el acceso al agua, por la contaminación del aire, porque haya muchas moscas y sea muy incómodo para la gente, por ejemplo, estar por la calle. Hay toda una serie de impactos inmediatos, además de los impactos globales que supone, como digo, profundizar en este tipo de sistema alimentario. Isabel, ¿cuáles son las alternativas de desarrollo comunitario ante el vaciado de las zonas rurales? Bueno, yo creo que las alternativas o la forma de darle la vuelta pasa primero porque la gente no se quiera ir, que la gente se quiera quedar a vivir en su pueblo y que tenga condiciones para ello. Y luego también, un poco lo que se comentaba antes, porque haya gente que quiera irse a vivir al campo, ¿no? Y para eso, pues por una parte hay que trabajar mucho bueno, siempre decimos que esto también es de base una batalla cultural, ¿no? El hecho de que la gente quiera irse a vivir al campo, que eso se tenga por algo bueno y no por algo asociado a un atraso, y para eso también se tienen que dar las condiciones, ¿no? Y con dar las condiciones, yo aquí sí que quiero enfatizar mucho que no estamos hablando solo de ponme el wifi y tal, porque ahora como esto está muy en boga parece que estamos pidiendo, yo digo estamos porque yo vivo en el medio rural, que estamos pidiendo el wifi, que nos hagan una ciudad chiquitita en donde vivimos, ¿no? Al final repoblar el medio rural no es llenar un decorado, es revitalizar una forma de vida y una forma de relación, ¿no? Y creo que también pasa porque seamos conscientes todas y todos, también la gente de las ciudades, de que esto es responsabilidad de todas, porque estamos hablando de cómo alimentarnos. No quiere decir que todo el mundo que se vaya a un pueblo tiene que ser productor o productora de alimentos, pero sí es verdad que si hay el único sitio donde se pueden producir alimentos de manera sana, sigue siendo el medio rural. Nos pueden contar otras fantasías, pero los alimentos salen del medio rural, los productos comestibles pueden salir de muchos sitios, ¿no? Entonces creo que pasa también porque todas, desde donde estemos, sepamos que eso es algo importante para todo el mundo, ¿no? No solo para 4 campesinas que tienen que resistir en sus pueblos, sino que nuestra alimentación depende de ello a futuro. Ferrandis, ¿hay estadísticas, están contabilizadas las estaciones que se han cerrado y en qué zonas se suelen cerrar más? Bueno, sí, evidentemente sí están cuantificadas. En los últimos 25 años, por ejemplo, las inversiones han ido destinadas en gran medida hacia infraestructuras que no hacían ninguna falta.
los trenes de alta velocidad, el AVE, por ejemplo, se llevó el 71% de los recursos económicos destinados al ferrocarril de los pasados 25 años. En el año 2018 fue más grave todavía. El 80% fue destinado a trenes de alta velocidad y solamente el 20% fue destinado al ferrocarril convencional. De este 20%, el 52% nunca llegó a llegar a invertirse en el ferrocarril convencional. Por tanto, la regla de tres es inversa. En este aspecto tendríamos unas grandes inversiones que solamente beneficiarían a una pequeña parte de la población, de usuarios y usuarias. Sin embargo, una pequeña parte iría hacia las personas usuarias en gran medida. Por ejemplo, el 96,2% utilizan el ferrocarril convencional cuando solamente recibe el 29% de las inversiones de la media de los últimos 25 años. El 3,8% de la población o de las usuarias que utiliza el tren de alta velocidad recibe el 71% de estas inversiones. Creemos que es totalmente ilógico que vaya destinada una gran cantidad de dinero a tan pocas personas y bueno, esto tuvo una repercusión importante en 2013 cuando las obligaciones de servicio público que el gobierno del Partido Popular de aquellos años implantó después de un informe económico bastante subjetivo en el que pedía redimensionar las líneas sobre todo de regionales, las que afectarían sobre todo a la España rural, a la España central sobre todo, y que dejó a 171 estaciones sin parada. Dejó a 165 con una sola parada al día, que era lo mismo que dejarlos prácticamente sin comunicación, y que además eso supuso una reducción del servicio del 25%. 40.000 trenes de un día para otro dejaron de circular. Esto supuso dejar a casi 2 millones de personas sin servicio, sin un servicio ferroviario que prácticamente en algunos casos era el único que podían utilizar. Por tanto, este hándicap que hablábamos anteriormente se sigue dando y sigue creciendo incluso. La reducción de servicio, la falta de inversión en las infraestructuras y el deterioro de las mismas ha significado que trayectos como el de Valencia a Madrid por Cuenca, por la vía convencional, haya pasado desde hace 35 años a 4 horas y 20 minutos a 7 horas y 58 minutos en la actualidad. Por tanto, es inasumible que personas de pueblos de Cuenca tarden casi 4 horas en ir a Madrid y prácticamente 4 horas y media en ir a Valencia. Entendemos que las inversiones en el ferrocarril convencional son necesarias para mantener ese equilibrio y esa potenciación de la España rural y, por tanto, uno de los factores más importantes creemos que son las inversiones y las inversiones destinadas efectivamente a potenciar la vida digna en el ámbito rural de la España vacía. Pero la mayoría de las personas se concentran ahora mismo en las ciudades, así que ¿qué supone que se cierre una estación? Bueno, el cierre de una estación supone algo mucho más grave que el simple cierre, ¿no? Entendemos que afecta ya no solamente a la población donde está esa estación, sino en el mundo rural muchas veces son estaciones que dan un servicio a comarcas enteras. Por tanto, entendemos que es nefasto que se cierre una estación, pero además por las condiciones en que aducen para cerrarla, ¿no? Por poner un ejemplo, el cierre de estas estaciones, la supresión de este 25% del servicio y de estos 40.000 trenes, iba a suponer un ahorro de 17 millones de euros al año. 17 millones de euros es menos de lo que cuesta solo un kilómetro de vía de alta velocidad. Entendemos que la desproporción es tal que unas líneas ya amortizadas desde hace muchísimos años, que cuestan prácticamente a coste cero mantener el servicio, por una reducción tan pequeña del coste energético y de explotación, no merece la pena. O sea, los 87.000 millones que se ha gastado el Estado en tren de alta velocidad y los 300.000 prácticamente que se van a gastar en los próximos años, deja en desventaja, deja además lapidado presupuestos no solo para ferrocarril convencional, sino también para sanidad, para educación, para cultura, algo que evidentemente es mucho más necesario que llegar unos minutos antes a cualquier ciudad. Ahora vamos a poneros un pequeño reportaje de la jornada Ruesta Vive, donde se juntan desde hace tiempo habitantes de este bonito pueblo. Ofrecer a los vecinos que tuvieron que irse forzosamente, no lo olvidemos, porque se tuvieron que ir forzosamente y en aquella época
hacia otros lugares a poder ganarse la vida, pues que puedan retornar. Por desgracia ya no pueden retornar muchos, pero sí que los que quedan puedan venir y tener por lo menos esta jornada y la oportunidad en cualquier día del año de poder venir y disfrutar también de lo que fue y es su pueblo. El pueblo lo tenían que haber dejado, porque había quedado mucha tierra para poder trabajar, mucho para poder trabajar. Y claro, como hicieron la total, pues coge el monte y es todo. Teníamos una casa, lo que pasa que cuando la guerra, pues hubo que dejar porque no había, por falta de trabajo, de peones, de esto, pues hubo que dejarlo. Y bueno, pues eso a mí me hizo mucho duelo, porque venían, a nosotros no nos pagaron cosa. Y luego venían y veías, porque yo vivo en Bagüés, y yo veía pasar algunos tractores con teja y con madera, y aquello a mí me mataba, porque sabía que era de tu pueblo. De mi pueblo, de mi finca, y aquello a mí me mataba. La principal actividad que ya empezamos el año pasado fue abrir la Casa de Cultura, para ofrecerlo como un punto de información, tanto de la comarca, de la zona y de nuestra actividad como sindicato en Ruesta, del proyecto que tenemos para acá. También estamos pensando en dinamizarla con otras nuevas actividades, como pueden ser unas exposiciones que se están preparando, que versarán sobre Ramón Acín, otras actividades que también ya se han hecho algunas, pues cursos relacionados con el entorno. Una parte fundamental también del proyecto que tenemos aquí como sindicato es que convertir a Ruesta en un punto de encuentro también de los afiliados del sindicato, que puedan venir y disfrutar de una. Vaya, parece que tenemos problemas técnicos, pero vamos a continuar. La despoblación de Ruesta fue debida por la construcción del pantano de Yesa, un regalo del franquismo que también les dejó a los pueblos de alrededor. Esta es solo una de las múltiples consecuencias que hace que el mundo rural se vacíe. Así que os lanzo la pregunta. ¿Qué es la soberanía alimentaria y cuáles son sus causas? ¿Es una causa de peso para el vaciado rural? Gabriela. Bueno, la soberanía alimentaria es un concepto que definió la Vía Campesina, que es una organización campesina a nivel mundial, allá por el año 96, creo, que es lo define como el derecho de los pueblos a definir cómo quieren producir, distribuir y consumir sus alimentos, ¿no? O sea, que es el derecho a la autodeterminación de los sistemas alimentarios, por así decirlo. Y es algo que nos conecta no solo con la capacidad de decidir en alimentación, sino que abre la puerta a decidir en muchos otros temas. Y a mi entender sí que tiene que ver con esto del vaciado rural y de cómo devolver la capacidad, cómo devolver la vida a los pueblos, porque, bueno, por una parte la alimentación es uno de los ejes clave de la sociedad, pero por otra parte este enfoque de que sean las propias personas de un territorio quienes decidan cómo se gestiona, cómo se produce y cómo se consume, pues da lugar a otro tipo de relaciones que suponen un empoderamiento, como decía antes, no solo en el ámbito alimentario, sino que políticamente puede ir mucho más allá. Bueno, ya hemos podido resolver el problema técnico que nos dejaba ver el reportaje, así que, bueno, dentro vídeo. De los afiliados del sindicato, que puedan venir y disfrutar de unas jornadas tanto de trabajo sindical como de disfrute personal en este entorno que, bueno, yo creo que enamora a todo el que viene. Nosotros estamos pendientes de que terminen la consolidación, las obras de la CHE para terminar de construir las fachadas de las casas del Camino de Santiago y del entorno a ese camino. Y eso puede permitir, si hay 3 casas que van a solar y demás, el plantearnos qué hacer con esas casas en el futuro, si las ponemos cubiertas, si no las ponemos cubiertas, o qué queremos hacer, ¿no? Pero vamos, que de alguna forma eso nos puede permitir avanzar en hacer un casco más grande y ya más asentado, más construido, ¿no? Luego nos van a asegurar la parte de lo de la iglesia, la que es el chocolatero, que nos permitirá también
desarrollar una labor en la explanada que tenemos ahí arriba para que se pueda comer o hacer actividades. Y luego estamos viendo la posibilidad también desde CGT preparar una campa para donde vengan a las caravanas a estacionar, con los accesos necesarios para que puedan estar en condiciones. Y también estamos planteándonos la posibilidad de habilitar una zona de acampada bastante cerca del pueblo, bastante unida al casco del pueblo, para ver si podemos hacer actividades de acampada donde puedan estar más o menos 200 personas, ¿no? Llevamos muchos años esperando a que la administración, a que la CHE nos haga un nuevo camping, porque nos cerraron el de abajo porque el recrecimiento de Yesa, no terminan de hacerlo, entonces nosotros no vamos a quedar más tiempo parados. Creemos que es necesario que Ruesta siga viviendo, y que si tenemos que ir dando pasos nosotros en algunas construcciones, pues lo haremos, ¿no? En la medida que podemos. Somos una organización que no tiene muchos recursos, pero a la medida que podamos vamos a intentar ir dando pasos. Vale, volvemos ya del reportaje. Isabel, ¿cómo incide en la despoblación la pérdida de la cultura rural y campesina en cuanto al intercambio de semillas y la dependencia de las patentes a las multinacionales? Bueno, al final todo es parte de la falta de soberanía alimentaria, ¿no? Un poco lo que decía antes Gaby, ¿no? O sea, lo que se ha generado, pues eso, sobre todo durante el siglo XX, es un modelo de producción absolutamente dependiente de las multinacionales, que incluso penaliza, ¿no?, las semillas tradicionales y el que la gente pueda sacar y producir su propia planta y su propia semilla, ¿no? Claro, y cuando perdemos la semilla no estamos perdiendo solamente la autonomía y el poder hacer nosotras mismas todo el ciclo para el año siguiente, sino todo el conocimiento que lleva asociado eso, porque no es solamente el producto físico de la semilla o la planta, sino todo el conocimiento asociado que viene con esto, cuándo hay que sembrarla, cómo, o sea, y también la propia adaptación de la semilla al medio, es decir, que son semillas autóctonas y que están adaptadas a un medio muy concreto después de muchos años. Entonces, todo eso, digamos que se menosprecia en clave de desarrollismo y en clave de decir no, y en su día de semillas llamadas mejoradas, ¿no?, que se presuponía que iban a ser mejores, que iban a producir más y todo el tema, ¿no? La historia es que esas semillas vienen, o sea, no están igual de adaptadas, son homogéneas y al final son más caras y crean una dependencia absoluta de la producción de esas semillas, pero es verdad que ahora mismo incluso legalmente es difícil, si tienes una producción grande y quieres comercializar en el mercado normalizado, una de las cosas que te piden es la trazabilidad, y dentro de esa trazabilidad está el demostrar que tú has comprado tu semilla, ¿no? Entonces al final es todo parte del mismo negocio y sobre todo de la pérdida de autonomía de las personas, ¿no? Entonces influye en la medida en la que es una gota más dentro de esa pérdida de autonomía de la gente, y que al final alimenta la cadena que hace que las personas sean dependientes y que además su única vía de comercialización muchas veces sea ese mercado que les hace, o sea, que les dice tienes que poner tu producto muy barato y solamente tienes esta vía porque tienes muchísima producción de una sola cosa, ¿no? Entonces, al final es una gota más dentro de la pérdida de muchas cosas. Entonces sí que es importante, porque claro, de producir tu propia semilla, tu propia planta, más allá del trabajo que lleva eso y el tiempo, a tener que comprarla y estar totalmente expuesta a lo que diga un mercado que tú no controlas, pues es bastante importante. Uh-huh. Gabriela, ¿de qué manera el vaciamiento contribuye al cambio climático? Pues, bueno, no solo el cambio climático, sino que toda una serie de problemas ambientales que estamos enfrentando ahora, como sería la pérdida de biodiversidad cultivada y no cultivada, el agotamiento de recursos, como por ejemplo el agua, todo ese tipo de problemas, vienen de algo más grande, que es el haber construido un sistema económico y unas dinámicas sociales que no tienen en cuenta que vivimos en un planeta que tiene límites. Y el hecho de el vaciamiento
a mi entender, se relaciona con esto de dos maneras. Hay una que es más económica, más física, que tiene que ver con que igual que tú no puedes tener en una hectárea 200 vacas sin estar trayendo los recursos de fuera, tú no puedes tener a muchísima población concentrada en una gran ciudad, por ejemplo, sin que esa ciudad se convierta en un sumidero enorme de recursos y en un generador enorme de residuos que necesita obligatoriamente depender de otros territorios que no están allí. Entonces, cuanto más concentrada está la población, más recursos hay que gastar en traerle todo lo que necesita y en llevarse todo lo que necesita, porque ese territorio en el que están evidentemente no puede sostener tanta carga de gente. Ese sería para mí el primer pilar en el que influye, uno como más físico. Pero luego habría otro pilar más psicológico, y es que que es muy difícil para nosotros ser conscientes de las consecuencias de nuestros actos cuando estos son lejanos en el espacio y en el tiempo, ¿no? Esta broma que hacemos siempre de que ahora los niños se piensan que los tomates crecen en la nevera o que la leche sale del brick, en realidad muchas veces se nos podría aplicar también a las personas adultas, porque es muy difícil realmente entender cuáles son las consecuencias o de dónde vienen aquellas cosas que consumimos, ¿no? Que un tornillo no es solo un tornillo, sino que es la fábrica y que es la mina y qué impactos tiene esa mina, etc. Entonces, yo creo que una población que viviese más dispersa en el territorio podría tener una conciencia mayor de cuáles son los orígenes y las consecuencias de la actividad que tiene, y que eso podría ayudar a que se relacionase de otra manera con el medio, y de hecho me parece que es en muchas zonas lo que ocurre. Y a su vez una población que estuviera más dispersa requeriría menos recursos para su propio sostenimiento, por lo que decíamos antes de que lo que se consume esté más cerca de lo que se produce. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria para enseñaros lo bonito que es Ruesta e incitaros a visitarla, uno de los pueblos más bonitos de Zaragoza. Bueno, volvemos a tener problemas técnicos, así que vamos a pasar al último bloque. La Tierra ha sido y deberá seguir siendo el espacio básico para alimentar a la humanidad, evitando hacer de ella un negocio. Isabel, ¿podrías explicarnos qué es la PAC y crees que puede ser una de las soluciones al vaciado rural? Bueno, la PAC es la Política Agraria Común, que es esto que nos rige en Europa, ¿no? Y que desde Bruselas dictamina un poco a dónde van los dineros y cómo se diseña el medio agrario a nivel europeo. En su origen, el origen era bueno, o sea, que era para preservar un poco los mercados locales, para priorizar las producciones locales y demás. Lo que pasa es que a día de hoy lo que se prioriza está muy lejos de ser las producciones más sanas, digamos, va a cantidad de producción, incluso no tanto incluso a cantidad de hectáreas, más que a lo que se produce. Les importa más lo cuantitativo que lo cualitativo, y de hecho, bueno, pues las principales perceptoras de ayudas de la PAC en el Estado español, pues cuando vivía era la duquesa de Alba, creo que incluso la reina de Inglaterra y compañía percibían, porque ahora con el Brexit no sé si a lo mejor eso se lo ahorra, pero bueno, quiero decir que no están bien distribuidas para nada, pero no es solamente los subsidios son una parte, y es una parte importante, porque digamos que están diseñados para que, desde la lógica que hablábamos antes, absolutamente mercantilista, de poder poner productos por debajo de precio de coste incluso en el mercado para ser competitivas y compensarlo con subsidios, pero esos subsidios no son gratuitos, sino que tienen unos supuestos que la gente tiene que cumplir, y que son estar en un modelo muy determinado de producción, que es justo del que estamos hablando, que no nos gusta para nada. Podría ser una solución si el dinero se invirtiese de otra manera y las prioridades fuesen otras, pero de momento estamos todavía un poco lejos de que eso pueda ser. Ferrandis, ¿cómo incide la falta de infraestructuras comunicacionales en los servicios esenciales como la salud, la educación, la dependencia? Creo que influye enormemente la falta de comunicación, la falta de infraestructuras que permitan una movilidad en condiciones de una manera digna. Creemos que repercute en la optimización de los servicios
y en una racionalización de los recursos mucho mayor de la que se está haciendo en la actualidad. Entendemos que esa falta de comunicación deriva también en un gasto mayor, puesto que bueno, a las personas hay que atenderlas y hay que hacer un gasto sobre todo en vehículos privados y que en muchísimos casos supone también un gasto económico a la sociedad que podría de alguna manera aprovecharse de lo que ya está. Y cuando hablamos de que faltan infraestructuras, no hablamos de grandes infraestructuras y costosísimas infraestructuras, hablamos simplemente de infraestructuras que ya estaban construidas y que se podían haber revitalizado, que se podían haber mantenido de una manera digna y que podían dar un servicio no solo a las personas que viven en el medio rural, sino también a las personas que viven en un ámbito urbano y que pueden tener una zona de escape, una zona de ocio y una zona donde pueden hacer sus actividades una parte importante del año, ¿no? Yo creo que esto revitalizaría también a estas zonas y mantendría un equilibrio pues con personas amantes de la naturaleza, con el respeto al medio ambiente, con el patrimonio cultural. El 80% del patrimonio cultural y histórico de este país está en las zonas rurales, por tanto entendemos que es importantísimo mantener ese patrimonio y de alguna manera darlo a conocer y que se potencie. Uno de los métodos sería este, por ejemplo, por tanto entendemos que es muy importante. Bueno, me comunican que ya podemos ver por fin el pueblecito de Ruesta. Vale, Isabel, ¿crees que proyectos como el vuestro son una alternativa a largo plazo al vaciamiento rural? Bueno, nuestra red lo que hacemos básicamente es poner en contacto y generar lazos entre el medio rural y el medio urbano, ¿no? A través de grupos de personas productoras y no productoras que se ponen de acuerdo para responsabilizarse de su alimentación, ¿no? Y sí que es verdad que en los últimos años está siendo ha sido en algunos sitios muy importante cara a que gente nueva, sobre todo, quisiera volver al campo y poder hacer una instalación progresiva acompañada de gente que se va a comer lo que va a producir, pero no solo. Quiero decir que yo creo que cosas aisladas por sí mismas pueden impulsar cosas, pero digamos que el problema tiene muchas dimensiones y creo que lo que tenemos es que trabajar en conjunto, ¿no? O sea, al final, como decía antes, creo que esto ya no es solo cuestión de este proyecto concreto, sino que estamos hablando de soberanía alimentaria, estamos hablando de alimentación, de territorio, de gestionar pues los transportes, los alimentos es una parte, que la gente quiera producir y pueda acceder a tierra, agua, semillas y todo lo que estamos diciendo es otra parte, pero también que haya servicios, también cómo hacer que las mujeres queramos vivir en el medio rural, porque hablamos del transporte, pero quien habla de transporte habla de una asistencia social en condiciones. Estamos hablando de pueblos, voy a hablar de la zona donde yo vivo, donde tenemos una asistenta social que va un día a la semana a cabeza de no es comarca, pero más o menos tienes que pedir cita previa, es decir, que si hay, por ejemplo, una agresión, en caso de que puedas salir de tu pueblo para ir a denunciar, cómo lo haces, a dónde vas, o sea, quiero decir que hay mucho que trabajar y empieza mucho también por el tema de cuidados y de acceso a cuidados. De hecho, hay proyectos en el Estado que han empezado por ahí y a partir de ahí han conseguido revitalizar los pueblos, o sea, que también es algo a tener muy en cuenta la perspectiva feminista y de cuidado dentro de todo esto, porque no se trata de replicar el medio rural que conocimos hace 50 años, sino de resignificar qué medio rural queremos hoy y desde qué perspectiva, ¿no? Y nuestra perspectiva es una perspectiva agroecológica y que tenga en cuenta pues, un mundo más justo, ¿no? Y no es copiar, ni como nos dicen muchos, es que queréis volver al burro, que a lo mejor tenemos que volver porque no tenemos energía a este paso que nos estamos llevando el planeta por delante, pero simplemente lo que se busca es resignificar el medio rural y hacerlo como un espacio donde podamos vivir dignamente y justamente para todas, ¿no? Gabriela,
¿Puede el movimiento ecológico hacer que los pueblos vuelvan a llenarse? ¿De qué manera? Bueno, yo creo que el movimiento ecologista lleva en las últimas décadas como que una de las cosas a las que se ha dedicado es, bueno, por una parte hay como una reflexión que ya tiene un tiempo, que es que este modo de vida que tenemos nos está llevando literalmente a la autodestrucción y no puede continuar, que es algo que en el mejor de los casos, si hubiera tenido buenas intenciones, podría haber llevado a unos buenos resultados a corto plazo, pero que desde luego en el largo plazo no es viable y ahora estamos empezando a ver este largo plazo. Entonces durante muchas décadas en lo que se ha trabajado es en generar propuestas de cómo podrían funcionar otro tipo de sociedades y otro tipo de sistemas que sí que pudieran tener una cierta viabilidad a largo plazo, ¿no? Y como decía antes, bueno, por una parte pasan por una reducción drástica del consumo de muchas cosas, pero por otra parte también pasa por la relocalización, la relocalización de los sistemas de producción y, como decía antes, por la redistribución de la población, que no quiere decir necesariamente que vivamos homogéneamente repartidas, pero sí desde luego que no puede continuar la situación que tenemos ahora en el que el 50% de la población mundial vive en grandes ciudades, ¿no? A mi entender esto no puede venir por decreto ley, sino que tiene que venir en primer lugar de un cambio cultural profundo que necesitamos, que nos haga ver este cambio de necesidades que tenemos y que nos haga plantearnos de otra manera nuestra relación con el entorno, que no lo veamos como ahora, como un objeto de producción y de consumo, sino que empecemos a pensar de otras formas, porque si no, no va a ser posible seguir aquí. Y por otra parte tiene que haber un debate participado sobre cómo serían esas formas de vida, y lo que yo creo que nosotras propondríamos sería, como decía antes, esa redistribución, y la redistribución no solo de la producción alimentaria que estábamos hablando antes, sino que si cuando nos ponemos a pensar cómo queremos vivir resulta que queremos tener bicicletas, pues tendrá que haber fábricas de bicicletas, y a lo mejor ya no pueden estar en Taiwán, sino que también tienen que estar en nuestro medio rural, ¿no? Y en ese sentido la producción alimentaria lleva a la industria, lleva a los servicios y lleva a que de alguna manera vuelvan a reproducirse las relaciones sociales en estas zonas que ahora mismo se considera que están vacías. Bueno, ahora nuestra compañera Ángela nos dará las claves para evitar que siga el despoblamiento rural. Hola a todos y bienvenidos a nuestro briconsejo. Nuestro país ha visto aumentar su población en un 36% desde 1975. Hemos pasado de ser 34 millones a más de 46 millones de habitantes. Sin embargo, este crecimiento poblacional no se ha notado por igual en todas las zonas de la península. Los cambios económicos, a los que nuestro país no ha sido ajeno, han incidido en este crecimiento desigual. El hecho social más importante ha sido el trasvase masivo de población del campo de zonas meramente rurales a la ciudad. Esto transformó para siempre las relaciones en nuestra sociedad, tal y como las habíamos conocido hasta ese momento. Entre las causas que explicaría la despoblación del medio rural estaría la búsqueda de oportunidades profesionales, pero también la despreocupación de la clase política de turno, que ha ido apartando el problema poco a poco de su agenda de prioridades. Nosotras hoy, en nuestro programa, estamos debatiendo con nuestras invitadas esta situación y las circunstancias que la rodean y poniendo sobre la mesa algunas soluciones para paliar el problema. Desde nuestra organización y en colaboración con otros movimientos y formaciones sociales, estamos defendiendo la existencia de un plan de inversiones económicas en actividades sostenibles que tengan que ver con el desarrollo del medio rural, sobre todo aquellas que impliquen directamente un aprovechamiento de los recursos naturales de nuestros pueblos y zonas rurales. Implantar y desarrollar servicios esenciales como la sanidad, la enseñanza o el cuidado de las personas mayores es también una medida contra la despoblación de nuestros medios rurales. Sin escuelas no hay niños, y sin niños no hay continuidad de vida en estas zonas. Además, desde CGT también estamos movilizándonos por la vertebración de todo el territorio gracias a la implantación de una red de comunicaciones que lo hagan posible. En esto jugará un papel determinante el tren convencional, un medio público sostenible y de calidad que pueda ser utilizado por la mayor parte de la población y facilite los desplazamientos de las personas sin que éstas tengan que verse en la obligación de abandonar su hogar en un medio rural. Sabemos que existen proyectos posibles de transformación de pueblos y zonas rurales que han funcionado en otros países. Para ello es necesario poner en valor el papel de la agricultura tradicional y de la ganadería extensiva, habilitando medios económicos suficientes para que estas actividades sean rentables para la
población que quiera y que tenga que dedicarse a ellas. Acordaros de dar a like, comentar abajo y compartir por todas las redes sociales. Un besito y nos vemos en la próxima temporada. Volvemos con Ferrandis. ¿Qué lucha estáis llevando desde la plataforma para revertir esta falta de inversión pública en el tren convencional? Bueno, desde la plataforma Defensa Ferrocarril de la CGT y desde las diferentes plataformas donde CGT está participando, tenemos una lucha desde hace prácticamente 3 décadas en las que estamos peleando desde el ámbito laboral, pero también desde el ámbito ciudadano, desde el ámbito social, para intentar revertir la situación que se está dando, como decíamos anteriormente, con unas macroinversiones hacia la alta velocidad. Por ejemplo, hace unos días, este pasado fin de semana, se han realizado unas jornadas de defensa del ferrocarril en Valencia, en las que se ha hablado, las ponencias iban encaminadas precisamente, algunas de ellas, hacia esta situación actual de vaciado de la España rural. Entendemos que las infraestructuras son muy necesarias para tener una vertebración del territorio que verdaderamente beneficie a las personas que viven allí. Nosotros tenemos un discurso que hemos intentado plantear a la sociedad y lo que queremos es incentivarla para que dentro de estas reivindicaciones la sociedad vuelva a pedir este discurso en el que pedíamos un modelo de ferrocarril diferente al que tenemos ahora. Este debate nos lo hurtaron en los años 90 y por tanto no hemos podido decidir como sociedad cuál era el modelo de ferrocarril que queríamos ni el modelo de transporte ferroviario. En los últimos años se está implantando una liberalización del transporte ferroviario y también una pseudo privatización que va a conllevar que se reduzca más el servicio, que baje la calidad del servicio y que por tanto quienes más sufran son quien tiene en este caso una población menor y que las empresas privadas evidentemente van a condicionar manteniendo este servicio. Por tanto, lo que hace la plataforma de defensa del ferrocarril de la CGT y lo que hacen las diferentes plataformas, con todas las que estamos en este momento, pues es una gran labor, en este caso pedagógica y de pelea constante dentro de todos los ámbitos. También hemos tocado el ámbito político, tenemos informes contundentes que demuestran, y ya no solo los informes que plantea CGT, sino muchísimos más informes de personas prestigiosas de la universidad y personas técnicas en el que se dan cuenta, a toro pasado evidentemente, que las condiciones en las que se ha invertido en los últimos años no eran las más adecuadas para mantener un equilibrio y esta vertebración del territorio que desde ámbitos políticos creen que sí se está dando. Y lo único que estamos haciendo es aumentar la población en las grandes ciudades y despoblar de manera drástica la población rural. Bueno, esta es una pregunta para todos, ya que este no es solo un problema que vivamos en España, también se da en otros países de la Unión Europea. ¿Existe alguna coordinación a nivel internacional? Bueno, a nivel internacional, bueno, por lo menos en lo que toca a movimientos por la soberanía alimentaria, sí existe coordinación internacional. Bueno, el movimiento campesino tiene su propia coordinación dentro de la Vía Campesina, que nace allá por los 90, como decíamos antes, y que son quienes un poco acuñan el término de soberanía alimentaria, pero más tarde, bueno, digamos que eso se plantea, que la soberanía alimentaria es un tema de toda la sociedad, y se empiezan a tejer alianzas con otras organizaciones, ¿no? Y a partir de ahí se generan otros foros. Se hace en 2007 el foro de Nieleni, que es un foro amplio mundial, donde acuden tanto movimientos campesinos como movimientos sindicales, organizaciones sociales, movimientos de todo tipo que tienen inquietud por el tema de soberanía alimentaria. Y bueno, y a partir de ahí nacen múltiples alianzas, ¿no? Aquí en el Estado español en su día la plataforma rural es quien agarra un poco el relevo desde ahí, pero bueno, más a nivel internacional también se genera un espacio que se llama el Comité Internacional de Planificación por la Soberanía Alimentaria, y que es un poco quien aborda todos estos temas y sobre todo quien trabaja el tema de la incidencia política en diferentes planos y en diferentes lugares, desde las Naciones Unidas, que acaban de aprobar hace poco la Declaración de Derechos Campesinos, hasta, pues no sé, hasta otros comités o Bruselas con el tema de la PAC, o
otras cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, sí existe, no específicamente para la despoblación, pero sí para la soberanía alimentaria, que al final es el objetivo que un poco que nos hace de paraguas a todas. Y se está poniendo muy de moda ahora ir de turismo rural, pero ¿esto perjudica o beneficia al mundo rural? Bueno, yo creo que hay zonas ahora en las que está suponiendo un suplemento económico importante y que a lo mejor hay personas que de otra manera se habrían ido y que están manteniendo vivas zonas que lo necesitan, pero en general yo también veo como una tendencia a considerar como que el medio rural debe ir transformándose para que este u otros servicios sean el sector productivo principal, y a mi entender, sobre todo, si nos dirigimos a escenarios en los que los problemas ambientales van siendo cada vez mayores, necesitamos recuperar la producción, para, bueno, como decía antes, redistribuyéndola por el territorio, y lo que primero habría que garantizar serían las necesidades más esenciales, y después podría venir el turismo, pero a mi entender no puede ser la base. Vale. Bueno, ahora vamos a ir a nuestra agenda rojinegra para ver las claves de este mes. El 16 de junio podremos disfrutar de un concierto gratuito, el Rojinegro Rock, frente al local CGT de Baix Llobregat en la carretera de Esplugues 46 en Cornellá. Comenzará a las 7 de la tarde con los grupos Último Recurso, Dilema, La Chona y Cutres. La Secretaría de la Mujer CGT Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura organiza el primer desayuno violeta, que tendrá lugar el próximo sábado 22 de junio a las 10 horas en el Ateneo, en la calle Alenza 13. Un momento de encuentro, cuidado y reflexión para nosotras, donde iremos construyendo juntas una nueva forma de hacer sindicalismo, siempre desde nuestra mirada, inquietudes y necesidades. Del 27 al 30 de junio celebramos la Escuela Libertaria de la CGT en Ruesta. Nos encontraremos bajo el lema Señas de Identidad, Derechos Humanos, Inmigración y Refugio. Presentamos el cómic Pepe Buenaventura Durruti con Carlos Azagra y Encarna Revuelta. Tendremos dos fechas, la primera el viernes 28 de junio a las 7:30 de la tarde, que se presentará en la Biblioteca Libertaria Ferrer y Guardia de la CGT Valencia, y el viernes 19 de julio en la Malatesta de Madrid, también a las 7:30. Entre el 19 y 21 de julio, en Dilar, Granada, se celebra la tercera Escuela Libertaria Andaluza bajo el lema Las grietas del colapso civilizatorio. En esta ocasión, con la intención de generar redes de apoyo, lucha y alternativas en base a un ecologismo social comprometido. La Asociación de Memoria 24 Août 1944 de París está preparando para el 24 de agosto varias actividades para conmemorar la participación de los republicanos españoles en la liberación de París. Bueno, ya estamos llegando al final del programa. Si alguna de vosotras quiere añadir algo más. ¿Tú, Ferrandis? Sí, bueno, a mí me gustaría recalcar que existe poca sensibilidad desde la Administración hacia estos aspectos tan importantes que al final influyen en la propia supervivencia de una forma de hacer país. En definitiva, no hace falta más que mirar las estadísticas. Más de 1.200 poblaciones del Estado español tienen menos de 100 habitantes. El 61% tienen menos de 1.000 habitantes. Seguimos teniendo una formación exigua de los jóvenes que viven en el ámbito rural, y seguimos formándolos de manera que le interesa a las grandes ciudades. Por tanto, seguimos en los institutos de zonas rurales, seguimos impartiendo una formación, por ejemplo, de auxiliar administrativa, de fontanería o de cualquier oficio de los que se necesitan en las grandes ciudades, y por tanto les estamos obligando de alguna manera a que para mantener o que para tener un empleo pues haya que emigrar a las ciudades. Creemos que es importante potenciar el empleo de las comarcas. Podrían estudiar cualquiera, desde mantenimiento del patrimonio, desde pastoreo, mantenimiento agroalimentario, cualquier industria que se puede implantar en un ámbito rural. Creemos que es importantísimo porque del futuro depende, como bien decía Isabel, el ámbito rural es quien va a sostener el país en los próximos años. No podemos tener un planeta finito y crecer indefinidamente. Por tanto, la propia supervivencia del planeta puede ir ligada
al desarrollo rural y a volver a repoblar las poblaciones que se han quedado vacías y que si no lo remediamos pues prácticamente van a ser la clave de mantener un futuro coherente con el medio ambiente y más incluso. El futuro será sostenible y si no, no será. Gabriela, ¿quieres añadir algo? Sí, yo había una cosa que quería añadir y era cuando estábamos hablando antes de la coordinación internacional, que yo la verdad es que creo que en este aspecto es uno de los que mejor funciona, pero también quería recalcar que ahora mismo parece que este tema del despoblamiento rural o incluso de la soberanía alimentaria, que es una batalla que se está dando de forma atomizada, cuando en realidad sí que existe una especie de batalla global en la que la parte de la agroecología está muy organizada, pero la otra parte también está muy organizada. Y ahora mismo hay una batalla y una pugna por el relato de cómo va a ser la agricultura del futuro y cómo va a ser el medio rural del futuro, ¿no? Y en esta batalla podríamos ver dos bandos. Hay un espectro en realidad, pero podríamos, si queremos diferenciar dos bandos, en el que uno sería el enfoque de la agroecología y la soberanía alimentaria, que propone un sistema en el que no solo se intenta un modo de producción alimentaria que pueda ser compatible con los límites del planeta, sino en el que el poder y la toma de decisiones esté distribuido. Y por el otro lado estaría el relato de futuro, por ejemplo, el de la agricultura climáticamente inteligente, en el que se plantea un futuro del medio rural hipertecnificado que no tiene en cuenta los límites de energía y materiales a los que estamos sujetas, en el que parece que no hace falta que haya personas viviendo en el medio rural, en el que los alimentos se siguen concibiendo como una mercancía que viene y va en un mercado globalizado de grandes distancias, y esa batalla se está dando y las narrativas se están peleando constantemente, y de cuál sea la que se vaya instalando en nuestras mentes, pues dependerá, como decíamos antes, cuál pueda ser el futuro del medio rural que tenemos. Pues muchas gracias. Isabel, ¿tú querías añadir algo Sí, más? bueno, un poco al hilo de lo que dice Gaby, yo sí que quería como recalcar que a mí me molesta un poco cuando se habla de la España vacía e incluso vaciada, porque ni está vacía ni está vaciada, o sea, a lo mejor no hay personas, pero hay ecosistemas, o sea, quiero decir que de nuevo nos volvemos a poner las personas en el centro de la ecuación, ¿no? Es verdad, no hay sitios que están vacíos de personas, pero digo esto porque hay que tomarlo en cuenta a la hora de repoblarlo, o sea, que allí puede haber pocas y puede haber personas, y que mucha gente parece que está como deseando llenar a veces o comprarse pueblos vacíos o cosas de estas, casi perdonando la vida a los territorios, ¿no? Como tranquilos que ya estoy yo aquí, ¿no? Y parece que otra vez el dinero lo vuelve a resolver todo, ¿no? Y también un poco recalcar a lo que me refería antes con el tema de que esto no es una lucha aislada, o sea, que al final la gestión de un territorio es responsabilidad de todas las que habitamos el territorio, y el acceso a la tierra, al agua, a las semillas y a un montón de cosas depende no solo del modelo de producción de alimentos, sino de otras producciones, ¿no? Como antes apuntábamos, y también a la hora de qué modelo de producción defendemos en las industrias o por qué nos estamos peleando, ¿no? O sea, tenemos que saber, por ejemplo, yo que sé, que Coca-Cola, allá donde va el agua desaparece, ¿no? Entonces también a veces, no sé, quiero decir que falta a veces como que, y como estamos en un espacio sindical, no quería dejar de decirlo, el que las luchas del campo miren al asfalto y que las luchas del asfalto miren al campo también, ¿no? Y se hablen entre ellas, que yo creo que nos hablamos, pero que igual falta hablarnos un poquito más, ¿no? Entonces, sí, que falta a lo mejor vincularnos un poco más en más espacios. Sí, Ferrandis. Sí, a mí me gustaría recalcar también que, como hemos dicho anteriormente, el 80% del patrimonio cultural e histórico está en las zonas rurales, pero prácticamente el 100% de los ecosistemas protegidos también están en el medio rural, y por tanto pues, es importantísimo que eso se siga desarrollando de una manera sostenible. Pero además entiendo también que para hacer esto es muy necesario una administración fuerte y que apueste por
por mantener el espacio rural. La España vaciada que estábamos hablando evidentemente no es un espacio salvaje, es un espacio que está antropizado, que las diferentes generaciones han amoldado y han moldeado de alguna manera, y que por tanto el que las personas no vivan de una manera sostenible, pues, o que se quede vacía de población, puede significar la desertización y el final de una vida tal como lo hemos entendido hasta ahora. Pues muy buena reflexión para el final. Muchas gracias a las invitadas por haber venido y gracias por acompañarnos en este último programa de la temporada, y sobre todo a las que nos veis desde casa. Sin vosotras esto no sería posible. Recordad que esto todavía no ha acabado. El martes viene Jacinto, que nos presentará un nuevo programa de libre pensamiento, y el 25 de junio tenemos Rojo y Negro en Lucha. Nosotras volveremos la temporada que viene en octubre. Salud y hasta la próxima.